¿Por qué el pan de hoy es tan dañino y todos los nutriólogos y doctores nos dicen que hace daño y que el trigo de hoy no es igual que el de antes y que el gluten es malo? Y cuando yo me enfrenté al tiempo de mi vida en que tuve que ser gluten free y mis dos hijos pequeñitos aprendiendo a conocer el mundo, las fiestas, las piñatas, eran gluten free, la verdad es que era muy pesado. Y más pesado porque a mí me encantaba el pan, siempre me ha encantado el pan. Entonces yo empecé a leer la Biblia en ese tiempo y cada vez que me topaba con algo relacionado al pan, a los molinos, Jesús decía, yo soy el pan. Al profeta Dios le decía, haz un pan con trigo, con espelta. Y yo decía, bueno, Dios tendría que haber sido un Dios muy malo para darle a la gente una alimentación desde el cielo, revelada desde el cielo, que fuera mala. O sea, no tiene sentido. Más bien, lo que el mundo está enseñando no coincidía con lo que yo estaba leyendo y con lo que yo estaba creyendo. Entonces, yo empecé a buscar por todas partes y empecé a preguntarle a Dios cuál era la respuesta. Y yo dije, Dios, es imposible que entre tanta información no exista alguien que ore, que pregunte y que tú le hayas mostrado qué onda con el pan. Así que bueno, pues encontré a una persona y después encontré más información y después seguí investigando y empecé a aprender sobre el trigo desde el punto de vista histórico y científico. Definitivamente que los granos que comes hoy en el pan, que comes día a día, no son iguales que los granos que se comían antes. Ahora el trigo se siembra y se supervisa desde el laboratorio para crear producciones con mayor contenido de proteína, que es donde está el gluten. Pero hay algo todavía más complicado que el hecho de que tú compres harina de espelta o harina de camote. El problema no es solamente el grano, el problema es la harina en sí. Y te tengo una mala noticia. Si tú haces pan de masa madre porque no podías tolerar el pan y el gluten, es más digerible. Pero si sigues usando harina oxidada, vieja en el supermercado, o harina orgánica blanca, lamento decirte que no estás agregándole absolutamente nada de nutrición a tu familia o a ti. Ahí te va la historia del trigo y del pan con la industrialización. Antes de la industrialización, las personas consumían pan de trigo recién molido. Tal vez el trigo tenía horas, algunos días, pero el trigo, si tú lo mueles y dejas la harina, no dura tanto tiempo. Tal vez dure 15 días bajo buenas condiciones, pero se oxida, se hace amarillo y se echa a perder. Y la oxidación es lo que le pasa a tu manzana cuando la dejas partida afuera. Se hace café. Si dejas un aguacate expuesto al aire, se hace café y hasta sabe diferente. Eso significa que ya no tiene los mismos nutrientes porque se oxida en el contacto con el oxígeno. A la harina le pasa lo mismo. Resulta que el trigo antes se molía en los molinos. Todos los poblados tenían un molino y en el molino la gente iba y compraba ya sea pues el maíz nixtamalizado para hacer sus tamales, sus tortillas o incluso el trigo para hacer pan. O los panaderos compraban la harina del molino para hacer el pan de las panaderías. El pan era saludable, era parte de la alimentación, pero era el sustento de la alimentación. Resulta que con la revolución industrial, a finales de los años 1700 del siglo XVI, se inventa un molino de acero, de rodillos de acero, que tiene la función de separar el salvado y el germen de la partecita blanca, que es el endospermo. Y esa partecita blanca es la harina blanca bien bonita, pero esa harina como quiera se hacía amarilla y se echaba a perder y no tenía una vida de anaquel muy larga. Entonces, después de que tardó como un siglo en realmente popularizarse este molino, se comenzó a usar y a utilizar de manera industrial para fabricar harinas y panes, y el resultado fue pues un producto extra porque ahora tenían todo este salvado y todo este germen
que le daban a la industria ganadera para alimentar al ganado. Entonces, la parte más saludable del grano se la estaban comiendo las vaquitas. Pero las vaquitas no están diseñadas para comer esa cantidad de grano. Estaban engordando demasiado, mientras que los humanos se estaban enfermando. En México, el molino de rodillo de acero llegó a principios del siglo XIX, si mal no recuerdo, y ya para 1930 la industrialización ya estaba muy consolidada en México. De manera que ya podemos ver este tipo de harinas en la vida de lo que vendría siendo mis abuelos. Y dependiendo de tu edad es, pues, qué generación más arriba. En Estados Unidos se empezó a identificar en el siglo XX epidemias importantísimas a nivel nacional. Una de ellas fue anemia. ¿Por qué? Porque le habían quitado el hierro al pan al momento de quitarle el germen y el salvado. Entre vitamina B, las vitaminas A y todas las vitaminas que tiene. O sea, estaban comiendo pan muerto. Fue una crisis tan grave que muchos años después, 50 años después, cuando se dieron cuenta, el gobierno intentó obligar a la industria alimentaria para que regresara el salvado y el germen a la harina que se estaba produciendo. Mira, ya se me volvió a prestar. Hay que bolearla tantito más. Mientras mi pan reposa, te termino de contar qué pasó con la harina. Pues resulta que cuando el gobierno quiso que la industria alimentaria regresara el salvado y el germen de trigo a la harina, esto sucedió en Estados Unidos. Obviamente que la industria alimentaria dijo, era un producto que estaba haciendo millonaria la industria al vendérselo a los ganaderos, pero estaba enfermando doblemente a la población, porque por un lado estaban dándole a la gente harina y pan hecho con harina muerta, y la gente estaba comiendo la misma cantidad que históricamente se había comido antes, o de la misma tradición, las mismas recetas, pero ya no estaban siendo nutridos. Entonces, el comer pan ahora era algo malo, pero en ese tiempo ni la nutrición ni la gente lo sabía. Por otro lado, estaban enfermando a la población porque la carne que se estaba produciendo era de vacas muy gordas, y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Cuando la industria no quiso regresar el salvado y el germen a la harina, la solución del gobierno fue adicionar la harina. Pero de los como 34 nutrientes que existen en el trigo, el gobierno obligó 4. Entonces, y eso todavía no incluía el ácido fólico. El ácido fólico se agregó todavía después, porque empezaron a identificarse que durante el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, habían incrementado exageradamente los casos de nacimientos con problemas del tubo neural. Y esto a mí toca mi corazón, porque mi hermana nació con un problema del tubo neural, de espina bífida, en 1996. Y cuando me enteré de esto, investigué la fecha. Fue posterior al tiempo en que mi mamá estuvo embarazada y tuvo a mi hermana, que el gobierno de México tomó la iniciativa de, además de las vitaminas y minerales, que eran muy pocas, que se estaban agregando al trigo, se agregara ácido fólico, que ahora, de 30 años después, nos sigue dando problemas, porque el ácido fólico no es la forma natural que el trigo tiene. La forma natural es el folato, y el ácido fólico es una forma sintética que no todos los cuerpos pueden procesar. Y eso genera muchos problemas. ¿Alguna vez te han dicho que tú no puedes consumir productos de complejo B? Claro, porque el complejo B, con el que adicionan el pan, es sintético también. Y entonces tu cuerpo no lo puede digerir. Pero bueno, resulta que el pan que estamos comiendo es puro mugre. Bueno, que la gente consume y que compra en los supermercados. Gracias a la pandemia ha habido una gran concientización sobre el pan y muchas personas están recurriendo al pan de masa madre, ya sea comprado o hecho por ellos mismos. Esto es padrísimo porque el pan de masa madre es como se hacía en la antigüedad. Y aunque el pan de masa madre tiene muchos beneficios adicionales para tu salud, realmente el pan de masa madre no te agrega suficiente nutrición, porque lo que cambia es la digeribilidad.
si está correcta esa palabra. Es decir, que tu cuerpo lo pueda digerir mejor, porque ya está predigerido por los hongos y bacterias que componen la levadura, que es la masa madre. Es una masa igual que la que acabo de hacer, pero fermentada. Y esa fermentación produce bacterias y hongos especialmente diseñados por Dios para tu nutrición. Ahora, eso no hace que la harina que hayas utilizado mágicamente recupere todas sus propiedades originales que estaban en el grano. La masa madre no te agrega fibra soluble ni insoluble, no te agrega vitamina B, no te agrega zinc, hierro, magnesio, selenio, no te agrega absolutamente ningún mineral. Entonces, si tú quieres que tu pan de masa madre o si tú quieres comer un pan nutritivo que pueda realmente sostener la alimentación de tu familia, yo te recomiendo que aprendas a moler trigo. Yo pasé por este proceso. Cuando no existía absolutamente nadie en México que me dijera dónde comprar trigo, cómo molerlo, aprendí intentando con un molino de café y molía, me tardaba como media hora moliendo trigo porque tenía que moler un cachito y lo sacaba, moler otro cachito y lo sacaba. Luego se me sobrecalentaba porque era un molinito de café y después lo dejaba descansar, lo volvía a hacer y me salían panes que olía a mi casa delicioso. Nunca voy a olvidar ese sentimiento de por primera vez oler un pan verdaderamente hecho con trigo recién molido. Toda mi casa olía delicioso, pero me salió un panecito así, como con 6 tazas de harina, porque era un pan compacto y duro, que realmente entre más compacto y duro se parecen más a los panes de la antigüedad que nutrieron a la humanidad. Así que no te dé miedo intentarlo y probar diferentes técnicas, diferentes alternativas. En cuanto yo pueda, te daré alternativas para comprar tu molino. Yo tuve que comprar mi molino en Estados Unidos, lo pedí por Amazon, llegó a un lugar en la frontera y de ahí se tuvo que traer a mi casa. Pero puedes intentarlo, puedes investigar. Hay una sola panadería en México, creo que 2 panaderías en México que hacen pan de trigo molido ahí en casa. Muelen una vez a la semana, tal vez no es recién molido, no es fresco, pero bueno, tal vez pueda ser 1000, es infinitamente más saludable que cualquier pan que puedas comprar en una panadería normal, que compran harina blanqueada o que compran harina orgánica, pero que ya está muerta, porque está oxidada. Así que espero que te guste este video, espero que sea una respuesta para lo que has estado buscando, investigando, para las preguntas que no te cuadran. Y si tú piensas que tu nutriólogo o tu doctor definitivamente saben más que nosotros, solo piensa que ellos tienen razón en decirte que el pan que estabas comiendo te hace daño. El problema es que es ese pan, no el pan verdadero. El pan verdadero es este pan de trigo recién molido. Y esto va para todos los cereales, productos hechos de maíz, productos hechos de avena, productos hechos de cebada, centeno, todos los productos hechos de granos y cereales, que son lo mismo, se oxidan una vez que la semilla se expuso al aire, al oxígeno. Así que te recomiendo que sigas investigando, hazme todas tus preguntas y estoy haciendo mucho esfuerzo para hacer estos videos porque sé que es algo que si yo batallé tanto para encontrar, tuve que buscar en inglés y tuve que buscar en información en otros países y encontrar en España y no había nadie en México que me enseñara, significa que hay otras personas buscando esta respuesta igual que yo, aquí en español. Así que si te sirvió, por favor comenta, por favor compárteme tu experiencia y hazme todo